Bueno, tenemos tres invitados, tres destacados profesionales de experiencia de cliente, con quienes vamos a estar charlando cerca de 40 minutos, y no me quiero olvidar, me decían recién de la organización que tienen en cada bolsita un formulario con preguntas que, si lo desean, nos pueden estar acercando. Vamos a estar charlando un poco y seguramente nos van los invitados a ayudar a reflexionar y a pensar acerca de las emociones. Y un poco el título de la presentación es justamente la era de las emociones, esas sensaciones que las personas experimentamos en cada momento de nuestras vidas, en cada contacto que tenemos con nuestros amigos, nuestra familia, con nuestro trabajo, y que fundamentalmente nuestros clientes también experimentan en cada contacto que tienen con nuestras marcas, con nuestros productos, nuestros servicios, y que terminan siendo fundamentales para que nos puedan elegir, nos vuelvan a elegir, a veces nos dejen de elegir, y que resulta en esta era de las emociones algo tan fundamental. Y recién mencionaba Víctor en sus palabras de inicio esto de que los bancos quizás consideran que conocen a sus clientes y quizás no lo conozcan tanto como quisiéramos. Y qué importante es, y ya metiéndome en la primera pregunta que me interesaría compartir con el panel, qué importante resulta el mindset, como decía recién también Pablo, ¿no? La cultura quizás sea la palabra más indicada, ese pilar fundamental de experiencia de cliente que requiere que toda la compañía, todas las organizaciones, y no solamente un área o un sector, adopten esa cultura. Y Cecilia y Jalil, por ahí para arrancar, ¿cuáles son los principales desafíos que tenemos las organizaciones para poder construir esa cultura centrada en el cliente? Bueno, hola a todos. ¿Escucha así? Bueno, gracias, Juan. Creo que un poco radica en justamente el entender profundamente qué es experiencia de cliente. Experiencia de cliente es algo que hoy está en boga de todos. Muchos hablan de lo que es experiencia de cliente, pero realmente entender profundamente qué significa, creo que hace la diferencia de poder después llevarlo a cabo como parte de la cultura de una empresa. Y experiencia de cliente no es algo blando, no es la sonrisa o el caramelo o mandar un regalo el día de cumpleaños. Es algo mucho más profundo. Tampoco es, muchos piensan en experiencia de cliente como servicio al cliente, ¿sí? Y la verdad que es algo más profundo que eso también. Y tiene que ver con qué sensación, qué siente el cliente cada vez que interactúa con la empresa. Es un tema de percepción. La percepción se forma de lo que uno pensaba que iba a pasar, la expectativa que uno tenía, con lo que finalmente sucede. En ese gap, uno se queda con una sensación. Y es algo muy emocional. Por eso hoy estamos hablando de la era de las emociones, ¿no? Muchos piensan que es algo racional, que tiene que ver con un proceso y demás, y al final no, es una sensación. ¿Qué sensación me quedo? Y ahí las emociones juegan un rol muy importante, porque cuanto más emocional es esta interacción, más la voy a recordar, porque la emoción es como el cemento a la memoria. Nosotros recordamos situaciones donde hubo una emoción, buena o mala, que estuvo involucrada, ¿sí? Sorpresa, tranquilidad, bronca, irritación, algo que tenga una emoción lo voy a recordar. Por eso que para que una empresa realmente pueda llevar adelante todo este mundo de experiencia de cliente y entender qué sienten sus clientes, tiene que entender que hay un componente emocional muy fuerte, que cada cosa que hagamos en la empresa, los colaboradores, cuando interactuamos en la página, cuando vamos a un cajero, cuando entramos a una sucursal, en esa interacción algo se va a terminar sintiendo ese cliente. Las empresas que entienden profundamente esto pueden lograr que todo el mundo trabaje entendiendo que ese cliente, si se siente bien, va a volver. Y si no se siente bien, probablemente no solo no vuelva, sino que le diga a todo el mundo que conoce, no vayas a este banco o a esta empresa. Creo que ese es el principal desafío. Sumar después, ¿no? Hola. Creo que Cecilia lo resumió de forma excelente, ¿no? Otro día escuché a decía, saludar bien, recibir con una sonrisa, darle el cafecito que se citó recién.
eso no es experiencia de cliente, eso es buena educación. O sea, decirle que tenés que darle buen día a alguien no es experiencia de cliente. Y creo que la transformación cultural es tan fuerte la que tenemos que hacer. Y a veces, por eso es tan importante primero entender lo que es eso que hablamos y que está en boga. Es cómo hacemos sentir al otro. No es lo que yo hago. O sea, es lo que yo hago, pero no es como yo me siento, no es mi producto, no es mis cosas. Estamos pasando por un cambio, ya lo pasamos, algunos no nos dimos cuenta, que cambió el eje del poder. Antes el poder, en nuestra industria particularmente, estaba, en todas las industrias, pero nosotros lo tenemos más presente, estaba en el banco. Yo elijo si vos sos mi cliente, yo elijo si vos te voy a dar un crédito, yo elijo si te doy mi producto o no, yo elijo si te vendo o no, yo elijo si vos te vas a poder comprar tu casa o no. Si te doy mi tarjeta, si te doy mi servicio. Y ahora, no, ahora es el cliente que elige. Y ya me cambia. Y entonces tenemos que hacer ese cambio de mindset para entender, ya, si yo quiero que él tiene el poder ahora, ¿no? ¿Cómo hago para estar ahí? Y no es dándole solo una sonrisa. Obviamente sí, que es diferente. Yo me siento completamente diferente si alguien me trata mal o si alguien me trata bien. Pero no es esa camada superficial de primer momento, es algo mucho más a fondo. Es empezar a pensar a mis productos, empezar a pensar mi comunicación, empezar a pensar toda mi estrategia de segmentos, empezar a repensar todo lo que hacemos el día a día, pero con otro eje de poder diferente. Y entonces, hacer las cosas de forma diferente exigen un cambio cultural muy importante, ¿no? Hay una expresión que me encanta que es: la cultura es lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Entonces, si nosotros queremos cambiar la forma de hacer las cosas para que nos salga automático, el principal trabajo que tenemos que hacer es cambiar la forma como hacemos las cosas y la cultura en la cual estamos inseridos, ¿no? En nuestras organizaciones. Ariel, y qué complejo que es esto de construir una cultura, ¿no? Ustedes en el Banco Galicia hace ya bastante tiempo que vienen trabajando en experiencia de cliente, e imagino que no debe haber sido un camino fácil. ¿Cuáles son quizás los obstáculos o las lecciones aprendidas que han experimentado en todo este proceso? Bueno, buenos días a todos. No fue un camino fácil, la verdad. En Banco Galicia comenzamos a escuchar de cliente hace 8 años, en el famoso NPS, y todos los que ya hablaron de cultura. Cecilia nos contaba que era la experiencia de cara al cliente. Puertas adentro de la organización, experiencia de cliente es una gran transformación cultural. Como transformación cultural, lo que te puedo decir es, de lo aprendido, una transformación de ese estilo no se gestiona, se lidera. Se lidera con el ejemplo, con líderes empoderados, ejemplares, visionarios, desarrolladores de talento. En ese camino tuvimos una experiencia particular. Hace 8 años, cuando comenzamos a escuchar NPS, nos pasó, aprendimos del error, por decirlo de alguna manera. Yo en ese momento estaba en el negocio y haciendo cierre de ciclo un día, era gerente zonal de provincia de Buenos Aires y Patagonia, y un cliente de Tandil, no me olvido más, cuando lo llamo para preguntarle, ¿no?, por la experiencia vivida en la sucursal, y él me comentaba que estaba contento, pero que por favor no le cuente a nadie de esa llamada, porque si no luego iba a ser interpelado por el gerente de sucursal, como fue la última vez, porque lo había calificado con un 8. Y dice, yo acostumbrado en mi vida que mis hijos me regalaban 4, el 8 me parecía una nota maravillosa. Y no entendíamos muy bien de lo que estábamos hablando, y la principal enseñanza ahí fue que no puedes gestionar la experiencia como si fuera un indicador. El indicador es la consecuencia, ¿sí? Es lo que te va a pasar si vos haces todo esto que contaba Cecilia de cara al cliente. Así que claramente experiencia se lidera, y se lidera con el ejemplo. Bien, buenísimo, muchas gracias. Veamos la agenda de lo que va a ser el Congreso AMBA 360, y gran parte del foco también va a estar orientado a la transformación digital, ese proceso que los bancos, la industria, hace tiempo que viene recorriendo. Y quería por ahí preguntarles a Jalil y Ariel, que desempeñan experiencia de cliente en bancos,
¿De qué forma se complementa todo lo que es la visión de experiencia de cliente junto a lo que es la transformación digital? Particularmente en el banco, en el Santander, tuvimos esta discusión bastante reciente. Estamos reorganizándonos en este fin del año pasado, comienzo de este año, y discutíamos un poco este rol de la transformación, ¿no? Como un rol de una persona y no como una atribución que tenemos que tener todos. O sea, no tengo que tener una persona para el rol del producto digital, y si no, todos tenemos que pensar los productos de forma digitales. O sea, no es algo como que, esto es algo que lo hace, es lo mismo que experiencia. No es el rol de Jalil, o sea, jugamos, creo que Cecilia lo dijo alguna vez y yo me lo tomé, que es, mi objetivo es que mi cargo deje de existir. Porque si no es necesario más alguien que impulsione esto y que ya es algo normal en la institución, de que seamos customer centric y que veamos siempre al cliente y que estemos escuchándole siempre la voz. Obviamente nuestro rol después se va transformando a medida que va evolucionando, pero esperamos, no sé. Pero lo que quiero decir es que esa visión de que la transformación digital como un ente que va a pasar en un momento, y bueno, tenemos que pasar de A a B y ya está, eso no existe. Y como la parte digital está muy asociada hoy a los canales, a la forma como interactuamos, como bien lo dijo Cecilia, la forma como interactuamos y cómo nos sentimos en ese momento es lo que produce la experiencia, están completamente conectadas. O sea, lo veo como algo intrínseco, la tecnología no puede ser algo de un sector aparte, no puede ser... son las herramientas que usamos todo el día. Es como te diga, bueno, aquel es el sector de los mails, no usamos más mails, el resto no es responsable. No, es algo, una herramienta que usamos el día a día, no es algo que lo debamos separar y poner en un rincón. Por ahí tener roles que van a impulsionar, que van a liderar, pero es algo que tiene que estar intrínseco en nuestro trabajo del día a día, sea la parte de experiencia o sea la parte de tecnología. O sea, para mí son muy similares, se acompañan y tienen que trabajar juntos, como todas las otras áreas también en realidad. Bueno, en mi opinión, la transformación digital colabora con la experiencia del cliente. ¿Cómo colabora? Mejora el día a día de los clientes. Lo agiliza, lo hace más dinámico, lo potencia. Hoy en el Banco Galicia las transacciones digitales superan en 40 veces las transacciones físicas. Eso es un acercamiento mayor y obviamente mayor rentabilidad, claramente. Esa cantidad de transacciones digitales, puertas adentro, nos hace más eficientes en los tiempos de áreas claves, por ejemplo en los canales. Y ese tiempo que se hace más eficiente, nosotros lo aprovechamos en construir relación con el cliente. Nos pasaba que invertíamos mucha energía en la vinculación del cliente, pero nada en la relación posterior. Es como ese noviazgo que arranca con cena, flores, cine, todo muy lindo, y al tercer sábado llegaste tarde porque te quedaste jugando al fútbol con tus amigos. Y creo que la transformación viene a ayudarnos a cambiar esa ecuación. Pero hoy decía Pablo, no alcanza con la transformación. Los clientes recuerdan dos grandes momentos, los muy buenos y los muy malos. Lo que transcurre en el medio tiende a desaparecer. Y no es casualidad que los muy buenos y los muy malos se dan cuando interactúan con las personas de la empresa que son clientes. Así que para mí es un gran colaborador, pero no termina determinando la experiencia. Bien, es súper interesante esto, Ariel, que mencionás, porque hablamos de experiencia, hablamos de emociones, hablamos de transformación digital, y de algún modo se me viene a la cabeza el concepto de omnicanalidad, ¿no? Y me interesaría preguntarle a Cecilia, que en algún paso anterior de tu vida laboral has estado trabajando en Frávega, y a mí se me ocurre que tiene algún grado de similitud con la situación actual de los bancos, donde está esta búsqueda de poder llevar del cliente de la sucursal física a la sucursal virtual, al mobile banking, al home banking, y en el caso de Frávega a lo que es el e-commerce. ¿Cómo conviven esos dos mundos? ¿Cómo desde experiencia del usuario se puede lograr una experiencia que sea omnicanal y que sea coherente en todo el recorrido del cliente? Bueno, excelente. Primero, hablar un poco de lo que es el diseño de la experiencia, ¿sí? La experiencia ya lo definimos, pero el diseño de la experiencia hay que hacerlo premeditadamente, ¿sí? Muchos piensan, bueno, la experiencia va a suceder, digamos, como mágicamente.
La experiencia es lo que el cliente siente, o sea que algo va a sentir cuando entre a una sucursal, cuando interactúe por e-commerce, cuando llama al call center, algo va a sentir. Lo que hay que entender es, primero, tener muy claro como organización qué experiencia queremos dar, qué queremos que sienta ese cliente y definirlo muy claramente. Y después, en base a entender qué es lo que le está pasando, cuál es su journey, cuál es su paso a paso, ¿sí? Se diseña esa experiencia. Y en el momento de diseñarla, nosotros siempre hablamos de una pirámide, que habla de la pirámide de percepción del cliente, donde en la base de la pirámide está el tema de la resolución. Lo principal para tener una buena experiencia es que al cliente se le dé lo que el cliente viene a buscar, ¿sí? El cliente cuando va a un banco o cuando llama no es porque dice, no tengo nada que hacer, qué divertido, voy a pasar, por más que sea lindísimo, por el Santander, por el Galicia, ¿sí? O voy a llamar por teléfono. Algo quiere. No somos conscientes de que nadie se va a... No, igual puede ser espectacular. Un cafecito, bueno, los coffees, sí. Está muy bueno. Pero bueno, la importancia es darle una resolución, ¿sí? Para eso hay que tener muy claro y muy bien hechos los procesos. No hay buena experiencia, no fueron tan amables, tan simpáticos, pero bueno, no me solucionaron nada, pero un amor. No, hay que darle una solución. La mitad de la pirámide tiene este concepto de hacérsela fácil. Hoy la facilidad, la rapidez y la agilidad son absolutamente claves en la experiencia. Cada vez más somos menos pacientes para todo, ¿sí? Queremos instantaneidad, queremos las cosas fáciles. Entonces, si yo le puedo dar la solución al cliente, pero se la hago difícil, sí, me soluciono este tema de la cuota del préstamo, pero la verdad que tuve que ir 35 veces a la sucursal, llamé 4 veces y tuve que tuitear diciendo barbaridades para que alguien me dé bola, ¿sí? Entonces la facilidad es fundamental. Y la punta de la pirámide, ¿sí? Habla de esta conexión personal emocional que comentaba Ariel, ¿sí? Porque cuando hay, y esto tiene mucho que ver con el comportamiento, cuando se toca la emoción, esa experiencia se va a recordar. Entonces cuando hablamos de omnicanalidad, ¿sí? La omnicanalidad básicamente lo que busca es una coherencia en ese diseño, ¿sí? Muchas veces, y esto lo debemos sentir todos como usuarios, la relación con las empresas se convierte un poco en una relación un poco neurótica, ¿sí? Porque voy a una sucursal y me atendió un gerente maravilloso y todo lo resolvió fácil, rápido, un genio, confianza, pero después tuve que hacer un seguimiento a esa gestión, llamé al call center y no pude ni pasar el preatendedor, el IBR, ¿sí? Entonces, la omnicanalidad tiene que tener, primero, un diseño que esté bien identificado, predeterminadamente diseñado, ¿sí? Para lograr el objetivo que hayamos definido, que qué queremos que sienta ese cliente. Y la omnicanalidad tiene que buscar que esa misma experiencia se repita, ¿sí? En todas las interacciones que vive el cliente. Porque por más que, por ejemplo, e-commerce, y acá yendo un poco al caso de Frávega, cuando Frávega tradicionalmente desde 1910 eran las sucursales, el mundo de la venta de Frávega. Cuando e-commerce empezó a crecer, los vendedores de la sucursal consideraban al e-commerce de Frávega como su peor enemigo, era su principal competidor. Y desde Frávega buscábamos que vender y que el pick-up de ese producto se haga en la sucursal. Pero los vendedores, cuando venía un cliente a buscar un producto de pick-up, como ellos no comisionaban ni nada, como que realmente lo veían como, digamos, la verdad como que era un plomo que le sacaba tiempo, ¿no? Entonces, ese cliente que lo que iba a buscar era velocidad, ¿sí? Compraba e-commerce y quería ir a la sucursal para rápido tomar el producto e irse, terminaba siendo el último en la cola de la fila de entregas. Entonces, entendiendo que el cliente es el mismo y entendiendo qué diseño de experiencia queríamos dar, en ese caso, por ejemplo, lo solucionamos dándole al vendedor la posibilidad de decirle, bueno, tu cuota de ventas la vas a poder cumplir vendiendo a un cliente que entra a la sucursal o entregándole un producto a un cliente que ya haya comprado en e-commerce. No saben cómo cambió la experiencia, claro. Digamos, para ese vendedor, por eso que cuando hablamos de experiencia de cliente, y vos también lo mencionaste, Ariel, el cliente interno es lo primero, uno no puede dar lo que no tiene. Primero entender que si nuestros colaboradores entienden esto de experiencia y viven una buena experiencia, lo más probable es que la puedan dar a los clientes finales. Así que la omnicanalidad tiene que ver con esto, entender qué queremos hacer, qué sensación queremos darle a los clientes y alinear todos los canales, redes sociales, el call center, la sucursal, e-commerce,
para que el cliente viva esta misma experiencia. Buenísimo, También un poco el por qué, ¿no? Esa misma experiencia en otro retail, ¿no? Era Zafave, el vendedor llegó a decirme, sí, esos perezosos que compran por internet. Claro. Lo tenía muy fuerte. Y a veces también hablamos de omnicanalidad y es como esa, ¿viste? Ah, sí, porque omnicanalidad, tenemos que estar en todos lados, porque me exige la industria, o porque quiero bajar el costo de la sucursal y para tener más clientes. O sea, pero ahí ya estamos empezando todo mal. El motivo por cual queremos ser omnicanales va en contra de lo que estamos diciendo. Cuando estamos estructurando esta experiencia que cita Cecilia, lo que tengo que pensar es no por qué yo quiero ser omnicanal, y sino por qué el cliente quiere que yo sea omnicanal y qué él necesita en cada momento. Entonces ahí un poco, a veces usamos palabras, ¿viste? No, quiero ser experiencia cliente, omnicanal. Después vas a ver, en realidad somos multicanal, tenemos 20.000 canales que te puedo contar, pero no tienen conexión uno con otro. Todos somos multicanal y no omnicanal. Entonces creo que es repensar, a veces sí es tan básico como repensar el significado de cada una de las estrategias y las palabras que estamos usando. Buenísimo. Me interesaría poder preguntarles por ahí a Ariel y a Jalil que trabajan en bancos, ya desde el plano por ahí de la gestión diaria de experiencia de cliente. Hace un ratito comentabas, Ariel, sobre este recorrido que han atravesado con el Banco Galicia, mencionabas NPS puntualmente. ¿Cómo miden hoy los bancos la experiencia de cliente? ¿De qué se nutren para poder tener insight y poder ajustar por ahí la estrategia? En Banco Galicia la métrica por excelencia es NPS. En el nivel estratégico tenemos NPS Benchmark, que es con el que controlamos la evolución de la estrategia y con el que fijamos los KPI de la organización. Bajando un nivel, en el nivel táctico tenemos NPS Bottom-up, que es ese NPS que dispara la mejora continua, que es clave. El NPS Bottom-up es el que te dice, te clarifica los dolores y sonrisas que viven tus clientes. Y ya en el nivel operativo trabajamos con satisfacción de clientes en los canales, trabajamos con un sensor de experiencia que nos cuenta en vivo qué está pasando con nuestros canales y con nuestros reclamos, que son dos momentos muy claves en la relación con el cliente. Después tenemos un tablero de cumplimiento de reglas de oro, pero básicamente esas son las métricas con las que llevamos adelante la estrategia de experiencia de cliente en Banco Galicia. En lo que es la parte de medir, yo siempre lo llamo en 3 niveles, medir y actuar, ¿no? El primer punto es, hablamos de que la experiencia es la percepción, ¿no? Es cómo me siento, cómo percibo aquel momento. Entonces el primer punto es transformar esa percepción en datos, en números que los pueda manejar, ¿no? Como lo que estaba citando Ariel. Después agarrar esos números y esa data y transformarla en conocimiento, ponerla en contexto, entender por qué pasó esto, por qué se sintió así, en qué momento, cuáles fueron los factores que llevaron a esa situación. Y el tercer punto es agarrar ese conocimiento y transformarlo en una mejora, en una acción, cambiar, ¿no? Entonces ahí vienen los proyectos de mejora continua. Y en Santander nosotros históricamente veníamos de forma de grupo, medíamos lo que era CISA, la satisfacción de cliente. Desde el final del año pasado ya implementamos como indicador corporativo, o sea, de todo el grupo, el NPS, y lo medimos de forma bastante similar a Galicia. Tenemos lo que es el benchmark, lo llamamos, que se hace con una consultora externa al banco, donde evaluamos nuestro propio, decimos, cartera abierta de todos los bancos. Entonces tenemos ese NPS que es relacional, o sea, que no está asociado a una transacción específica. Después tenemos un relacional que lo realizamos nosotros internamente, porque el otro nos van dando resultados a mucho largo por semestre, entonces queríamos tener una medición más cercana. Y después tenemos el transaccional, que es siempre que hay alguna interacción con el cliente, medimos ese, que es el que usamos también para lo que es el proceso de mejora continua, para todo lo que son las situaciones del día a día. Obviamente este es mucho más volátil, le impacta mucho más las situaciones de lo que está pasando, y el otro es mucho más estable, pero bueno, nos sirve para entender las tendencias y lo que impacta más. Bien. Y continuando un poco con las herramientas, me genera curiosidad, Cecilia, ¿cómo es que en Despegar actúan en forma dinámica
directamente inmediata. Utilizan, por ejemplo, A/B testing, cómo es que monitorean en línea el comportamiento del cliente y pueden tener ese margen de maniobra para poder ajustar un poco la oferta de servicios. Utilizan, por ejemplo, Design Thinking como para poder entender cuál es el viaje del cliente. Hablaba hace un rato Pablo Blanco justamente del Customer Journey. ¿Cómo es que ustedes monitorean ese minuto a minuto del cliente? Bueno, un poco tiene que ver con lo que comentaba Jalil, ¿no? La verdad que cuando no hay empresa, yo creo, hoy en día que no mida, ¿sí? Todos miden de alguna manera, cada vez más se mide NPS. NPS se mide mucho porque la pregunta que tiene de base es del 0 al 10, ¿qué tan probable es que recomiendes Despegar a un amigo o un familiar? ¿Sí? La recomendación tiene este tema de lealtad. Si yo recomiendo algo, estoy tan seguro que está bueno que estoy convencido de decirle a otro, andá y probalo, porque si le va bien a esa persona va a decir, ah, qué bueno que me recomendó mi amigo Despegar. Si le va mal, decir, lo mato a mi amigo porque me recomendó Despegar, ¿no? Entonces, la recomendación tiene este tema. Ahora, con toda esa información que decía Jalil, uno tiene muchísimos datos. El punto es, primero, cómo llevarlo a conocimiento y segundo, cómo llevarlo a la acción del día a día, ¿sí? Y ahí yo creo que está el gran tendón de Aquiles de la gran mayoría de las empresas que hacen foco en experiencia y después eso no se traduce en una mejora concreta. Y esto de poder llevarlo al día a día tiene que ver con cómo se crea un modelo operativo de NPS o cómo llevas la voz del cliente a cada colaborador de la organización para que entiendan dentro de su metro cuadrado qué puede hacer cada uno. Porque si no, se convierte en algo muy etéreo, muy de la nube, qué sé yo. Ah, subió 20 puntos en el NPS, bien. Bajó 40 puntos, ¿y qué hacemos con eso? Entonces, la manera de poder monitorearlo y realmente tomar acción es, primero, y esto voy a insistir todo el tiempo, es que todo el mundo entienda que es experiencia. Segundo, y acá está la clave, es que cada colaborador tiene que entender que su trabajo, directa o indirectamente, y es más fácil lo directo, obvio, pero también indirectamente, va a impactar en cómo se siente ese cliente. Si sos una empresa, si es una empresa como bancos, como Despegar, que depende de que el cliente te vuelva a elegir, porque si no, en teoría, nos fundimos, ¿sí? Y en teoría, si cada cliente que nos prueba, nos compra una vez, nunca más va a la competencia, qué maravilla, ¿no? Y que vuelva siempre, sería como lo utópico, pero sería maravilloso entender cómo cada colaborador, con lo que va a hacer, va a impactar positivo o negativamente en cómo se siente ese cliente. Entonces, la clave está en llevar esa voz del cliente, esos comentarios que hace el cliente, esa encuesta, en la acción diaria de cada uno en su trabajo diario, que tengan acceso a esa información, que la puedan ver y que puedan tomar decisiones. A ver, si esto funciona y es buenísimo, celebrémoslo, reconozcámoslo, dupliquémoslo, clonémoslo, hagámoslo siempre, porque esto hace que el cliente se sienta fantástico, ¿sí? Le genera confianza, seguridad, vuelve a comprarnos, nos recomienda. Entendamos qué hacemos para que se sienta tan bien y dupliquémoslo. Y esto, que entendemos que el cliente me dice, los odio, me arruinaron la luna de miel. Bueno, perfecto. Entender dónde en ese journey, en ese camino del cliente, qué se quebró, qué se rompió, qué pasó para que finalmente ese cliente termine diciendo, me engañaron y me mintieron. Que no es claramente la discusión de, no, mire señor, le voy a explicar por qué nosotros no le mentimos, fuimos completamente verídicos. Es totalmente innecesaria esa conversación. Lo único que importa acá es qué sintió el cliente. Si el cliente sintió que fue engañado y que le mentimos, ¿qué pasó? ¿Qué le dijimos? ¿Qué email recibió? Cuando estaba en la página, ¿qué información vio? ¿Qué pasó para que termine sintiendo que fue engañado? Y rápidamente descubrir ese quiebre y arreglarlo. Si hiciéramos eso de forma consistente, y eso es lo que hacen las grandes empresas que tienen muchísimo foco en el cliente, que trabajan todo de afuera hacia adentro, o sea, es lo que decía un poco Jalil también, cambiar la forma en que tomás decisiones. Históricamente tomábamos decisiones de lo que yo creo que está bueno, lo que en el pasado me funcionó, si quiero vender más hago una promo o abro una sucursal. Entender que si yo entiendo qué hace que un cliente se sienta bien y eso lo
tomo decisiones en base a eso, que hace que un cliente se sienta mal y lo corrijo, pienso desde la cabeza del cliente, ahí es donde se genera el impacto en el día a día. No es fácil, pero es el camino que las grandes empresas muestran. Imagínate la responsabilidad que tenemos nosotros si pensamos, agarramos esas palabras de Cecilia y pensamos cómo nuestros clientes se sienten con relación a nosotros, ¿no? Creo que piensen un poquito en cómo el mundo habla de la industria bancaria, como la industria que transforma la vida de la gente, que le posibilita a las empresas a crecer, a prosperar, a las personas, o los otros adjetivos que estamos más acostumbrados a ir por ahí, ¿no? Entonces, y es responsabilidad nuestra cambiarlo, no es alguien que va a venir, no es el político, no, somos nosotros que estamos tomando decisiones todos los días, y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo hacemos el día a día para que la gente no porque somos la industria que más, o sea, yo que estoy nuevo en la industria de esta forma, vengo de industrias transaccionales donde lo que más queríamos era data de cómo la gente vive, lo que hace, lo consume, y eso todo lo tenemos nosotros. ¿Y cómo lo usamos esa información, ¿no? Bien, me encanta esto de los puntos de dolor, ¿no? Porque termina siendo fundamental para poder diseñar o rediseñar una experiencia superadora. Y los bancos, ¿cómo es que diseñamos o rediseñamos la experiencia en base a toda esta información, Ariel? Bueno, algo contaba Pablo. Existe una herramienta que es el Customer Journey Map, que es una herramienta de Design Thinking donde se mapea todas las interacciones, todo el transitar del cliente a lo largo de nuestro servicio, cómo nos busca, cómo nos encuentra, cómo se vincula, cómo transacciona. En ese mapeo aparecen dolores, aparecen momentos de verdad, que lo llamamos nosotros en experiencia del cliente, y momentos que para el cliente son insignificantes. Después existe otra herramienta que es un mapeo de empatía, esto que también decía Pablo. Pablo me robó todo esto de entender al cliente ya no alcanza con segmentarlo, hay que ir un poco más profundo, entender qué piensa, qué ve, qué escucha, qué consume, dónde se mueve, cuáles son sus dolores y cuáles sus necesidades. Todo ese proceso de información se centra en dos grandes etapas. Una etapa de divergencia donde se crean decisiones y una etapa que es fundamental de convergencia y donde se toman decisiones, ¿sí? Con todo ese mar de informaciones que hoy todas las empresas tenemos, es fundamental poder tomar decisiones concretas. Con tres grandes objetivos. El primero, tenemos que entender que nosotros tenemos que llevar al cliente en un viaje emocional. El cliente cuando interactúa con una empresa se maneja por emociones y toma decisiones por emociones. Tenemos que ayudarlo a cumplir sus objetivos y que ese cumplimiento, ese camino para cumplir los objetivos haya sido una experiencia memorable. Segundo, concentrarnos en los momentos de verdad, en los momentos que generan valor o generan empatía. Y el resto descartarlo. No perdamos energía en eso. Y el tercero, y no menor, es aprovechar esos momentos en la relación de tensiones que siempre aparecen por causas normativas, por causas reglamentarias, por competencia, y eso es lo que tenemos que aprovechar para conquistar al cliente. Momentos de tensiones va a haber siempre, si no las relaciones serían muy grises, pero son esos momentos de tensiones donde nosotros los llamamos momentos de verdad para terminar de conquistar al cliente. Y Jalil, la experiencia del cliente con los bancos, ¿en qué momento comienza? ¿Comienza cuando pone un pie dentro de la sucursal, cuando ingresa a una plataforma digital, o empieza bastante antes de poder tener ese primer contacto con los bancos? Todos los días. O sea, los bancos están todos los días en la vida de la gente. Desde que te levantaste, desde que pagás una cuenta, de que vas al supermercado, o sea, está con nosotros todo el día. Desde que te compras tu casa. O sea, los grandes momentos de la vida de las personas, nosotros estamos ahí. Entonces a veces veo como el equívoco principal es mirar solo aquella fotito de aquel momento. Está bueno cuando tenés que hacer el doble clic, rediseñar el proceso, pero tenés que entender todo el contexto. O sea, no podés tener solo relaciones por momentos, por fases y huecos donde ni siquiera te hablo. O sea, ¿cómo vas a tener una relación de confianza, un vínculo emocional con un cliente si solo le hablas para venderle? Y eso vale para cualquier industria. O sea, cada tanto me acuerdo tuyo, ¿no? Como a veces es muy asociado a las empresas de seguros, ¿no? Entonces,
Yo los acuerdo mío cuando tengo que renovar la póliza. Y mientras tanto, ¿cómo generar? Y ese es el gran desafío de los equipos de seguros, cómo muestro mi propuesta de valor cuando no tengo un inconveniente, que es lo que todo el mundo quiere, nadie quiere usar el producto, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que abrir el panorama, mirarlo un poco más de lejos y ver que estamos en todos los días en el cliente. Y no solo cómo interactuamos en los momentos de transacción, y sino en todo el resto de la vida. Hay un concepto americano que se usa para la paternidad, que es helicopter parenting, pero en realidad para la parte de paternidad es medio como que peyorativo, y lo ve como algo malo, el padre que lo acosa mucho al hijo, pero cuando lo traemos para la industria financiera, es un poco lo que tenemos que estar ahí siempre como un helicóptero ahí cerca del cliente, para cuando él necesite, nos usa y está ok, pero sin ser muy evasivo. Pero tenemos que considerar toda la vida de la persona. Somos, creo que, la industria que más acompaña a las personas, todo lo que es inclusión financiera. O sea, en Santander tenemos muy claro que tenemos que cada vez más abrir muchos proyectos de inclusión financiera en las universidades. Ahora todo lo que es el proyecto de la banca mujer, de inclusión financiera y mucho de conocimiento, de capacitar, sean a mujeres, jóvenes, o un proyecto que tenemos en La Juanita, que es para mí espectacular de la forma como transforma esa sociedad. Y creo que tenemos que tener conciencia de que estamos en todo momento. No solo cuando pasó la tarjeta, o cómo es, o si tengo que firmar, o si tengo que poner un PIN, y sino cómo lo acompañamos en todos los momentos. Bien, muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta por parte del auditorio. Si no, ya vamos finalizando y me gustaría ver si nos pueden por ahí compartir cuáles han sido esos factores clave de éxito que ustedes han experimentado en todo este recorrido de experiencia de cliente, y bueno, si nos pueden compartir a todos como para que podamos también aprender de ese tipo de cuestiones. Sí. Bueno, yo creo que lo principal es, uno dice que cuando uno es consciente de algunas cosas, es más fácil, por un tema de expectativas, que Shakespeare decía que es la cuna de todo sufrimiento, la expectativa, entender cuáles son las expectativas cuando uno encara este mundo de experiencia de cliente. Lo primero a tener en cuenta es que es una enorme gestión de cambio, ¿sí? Es una transformación cultural que lleva años, ¿sí? No es un objetivo, bueno, objetivo Q3, cambio cultural, check. Vamos a trabajar en estos 3 meses, cambiamos la cultura y en Q4 vamos con... No, la realidad es el cambio de comportamiento. El comportamiento es lo más difícil de cambiar, ¿sí? Cambiar cuesta, cambiar es incómodo. ¿Por qué voy a cambiar? Si toda la vida, hace 10 años que trabajo en esta sucursal, ¿por qué voy a cambiar ahora? ¿Por qué? Si estaba bien. Entonces, la realidad que entender que la experiencia de cliente va asociada a lo que hacemos cuando nadie mira, ¿sí? Es un tema de comportamiento, es un tema de transformación cultural, lleva muchísimo tiempo. Yo calculo, siempre hablamos de 3 y 5 años. Después también otro factor importantísimo para el éxito es que hay que tener sponsoreo ejecutivo. Es algo tan profundo y tan transversal que si no hay una clara decisión del lado del sponsoreo ejecutivo, del CEO, de los directores, de que esto es una prioridad, es muy difícil que suceda, ¿sí? Porque el día a día, la gran presión de las ventas, del revenue, del negocio, nos come, ¿sí? Y esto es algo que tiene que suceder en paralelo, tener esa paciencia y ese foco. Y el tercer punto, que diría que es para mí clave del éxito, es este concepto de que también lo hablaba Jalil, de que es algo donde el día que esto sucede, el día que una empresa puede decir, soy centrada en el cliente, es el día que cada colaborador entiende profundamente, primero, qué es experiencia de cliente, y segundo, que su trabajo, directa o indirectamente, en algo va a impactar al cliente. El día que eso sucede y hay conciencia y hay un claro entendimiento de hacia dónde vamos todos, porque el número 1 lo tiene como prioridad número 1, ese día empiezan a suceder cosas maravillosas y mágicas, que es este concepto de Customer Centricity. Bueno, a todo lo que dijo Cecilia, lo cual adhiero, en nuestro caso agrego, en nuestro caso fue clave la transformación de viajes que generaban mucho dolor en el cliente. Ejemplos, reclamos,
delivery, onboarding, todo el proceso de claves. Pero esto nosotros lo llamamos higiénico. Esto tiene que funcionar, esto que decía al principio, son cosas que el cliente no le va a cambiar la ecuación si funciona bien, si no funciona claramente le va a cambiar la ecuación. Pero nos concentramos en esto que también decía Cecilia recién, que es en las personas. Hay un estudio reciente en Estados Unidos que dice que los jóvenes prefieren ir al dentista y no al banco. Entonces teníamos la solución. Dijimos, bueno, tomamos todos gerentes odontólogos, algo que no fue posible, y nos pusimos a trabajar en la conversión de nuestros canales, ¿sí? Denominándonos canales de experiencia. Sucursal de experiencia, contact center de experiencia, centros de banca empresas de experiencia. Y cuando hablamos canales de experiencia, hablamos esto de entender la importancia que para un cliente hoy es, si tiene un problema en una terminal de autoservicio, acercarse y ayudarlo, saludarlo, cosas básicas. El cliente no está esperando que lo lleves a la luna, está esperando que por lo menos cuando te equivocás seas implacable. Así que en eso se centró nuestro proyecto de transformación de canales y a mí me encanta esto de la conexión emocional y creo que ahí está lo que define la ecuación. Bien, muchas gracias. Y además, o sea, lo que los chicos dijeron que son cruciales, lo único que sumaría son dos temas más. Uno es que viene un poco de eso del sponsoreo de altos mandos, pero es el romper los hilos. Todos tenemos que estar mirando juntos para el mismo lado y tengo que entender que es una responsabilidad de todos, porque si no, es muy difícil. Si va por un lado, tenemos que ir, y además, no adelanta que vaya solo a un lado, porque después, si te funciona muy bien en sucursal, después cuando voy al contact center o cuando voy al online banking no me acompaña, se rompe todo y es peor, porque genera más frustración. Entonces, primer punto, romper los hilos y que estemos todos alineados a un mismo camino. Y el segundo es hablar el mismo idioma. Nosotros, y esto lo decía antes de venir a la industria financiera, yo me parece que ahora como banco todo me importa la plata, pero yo creo que normalmente se habla del NPS como gran indicador de la experiencia o la satisfacción o lo que fuera. Y es un número como que parece abstracto, no sé lo que significa. Y por otro lado, tengo un indicador económico de cuánto me cuesta solucionar esto o arreglar aquello o cambiar un proceso. O si no tenés aquella vieja conflicto entre vendo o atiendo, vendo o presto servicio. No, pero yo tengo que vender y entonces estos son mis indicadores, mis objetivos. No, es todo lo mismo. Entonces, para romper esa barrera entre vendo, presto servicio o vendo o entrego el producto que lo compraron por otro canal, para mí la principal herramienta que logré para hacer eso es mostrar el impacto económico que tiene la experiencia. O sea, ese punto de NPS que caímos, ¿cuánto significa en revenue, en costo a más adelante? Entonces, hay muchos estudios, les recomiendo que hagan sus estudios propios internos en sus empresas para tenerlo más fino y más credibilidad, pero siempre van a ver que tiene un impacto muy fuerte en el revenue, o sea, cuánto se factura, aumenta mucho los ingresos, por otro lado, aumenta los detractores o los que tienen mala experiencia, aumenta también el costo de servir a ese cliente, generan mucho más gastos, mucho más costo, y la recurrencia del que tiene una buena experiencia también es mucho mayor. Entonces, cuando sumás eso todo en la bolsa, ves que, ojo, en otra empresa que yo estaba hace un tiempo era si vos atendés bien dos clientes, te ganás un tercero gratis. Entonces le decíamos así, entonces, opa, ¿cómo? ¿Lo tengo que atender bien? ¿Me gano una tercera venta? Sí. Entonces, llevar esto todo a que tenga el mismo nivel, el mismo indicador para poder medirlo y ponerlo a la misma balanza, ayuda mucho en esta concientización. Bien. Estamos en tiempo, tenemos un minutito más como para... Bien, tenemos una pregunta que nos hacen llegar acá de parte de Santiago, dirigida a Jalil y Ariel. La pregunta es, ¿cómo llevaron o llevan ese cambio de cultura a las sucursales? ¿Quedan en el gerente? No sé si quiere responderla uno como para ir cerrando. Nosotros tenemos un modelo de mejora continua, donde el gerente también es responsable por hacer el close the loop, que es llamar al cliente que tuvo algún inconveniente, por ahora eso lo estamos haciendo con los detractores, pero básicamente
Nuestro programa de cambio cultural tiene 5 pilares. El primero, lo que es la parte de selección, de que si nosotros queremos ser una empresa customer centric, prestador de servicio, que ese sea nuestro diferencial, tenemos que seleccionar y promover personas que tengan ya esa actitud de servicio. El segundo, lo que es la parte de capacitación, que es todo lo que es cómo le doy herramientas a las personas, para que cómo le explico lo que es experiencia, cómo impacta, y le doy herramientas para que sepa trabajar de esa forma, porque estamos hablando de una forma de trabajar diferente. El tercer punto es el reconocimiento, donde reconozco a los perfiles que actúan de la forma como yo quiero promocionar, entonces los reconozco públicamente. Ahí, bueno, cada pilar de eso se abre un montón de acciones. Después lo que es compensación, que es la parte económica, porque yo le digo, mirá, muy lindo, pero show me the money. Entonces le tengo que mostrar que no solo lo reconozco públicamente, pero sino que tenga un reconocimiento económico en su día a día para ayudarlo e incentivarlo a que siga por ese camino. Y después nosotros sumamos también una acción que es la parte de integración, donde políticas de cambio de roles y cosas similares para que todo el mundo pueda ver, tener un contacto directo con el cliente, no solo las personas que están en las sucursales o en el contact, y que puedan conocer un poco más y ver cómo impacta su trabajo en el día a día. No todos esos pilares ya lo estamos trabajando, pero es el plan que tenemos. Y la idea es que no sea enfocado simplemente en sucursales, sino en todas las áreas centrales. Es más difícil tal vez trabajar en áreas centrales que en las sucursales o con el contact, porque ellos están en contacto directamente con el cliente, ven más fácilmente el impacto de las cosas. Más fácil. Pero la dificultad está cuando tenés que hacer que alguien de área central que está desarrollando un producto, un servicio, un proceso, tenga la misma visibilidad.